nos iremos en directo al Congreso de los Diputados. Hay sesión de control al Gobierno. La semana pasada, recuerdan que cuando les ofrecimos parte de esa sesión de control, en concreto la pregunta que le formulaba el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, a Pedro Sánchez, decíamos que era el último cara a cara que íbamos a vivir antes del final del periodo de sesiones. No estaba previsto que el presidente del Gobierno acudiera a ninguna de las dos sesiones de control que quedan, la de esta semana y de la semana que viene, porque tenía agenda internacional. Se suspendió una parte de la agenda que tenía y por eso hoy sí va a estar en esa sesión de control al Gobierno el presidente, y es evidente que ante la fecha que ha puesto para su comparecencia para dar explicaciones por el caso Santos Cerdán, que es el día 9 de julio, es decir, de aquí 3 semanas, es evidente que es más que interesante escuchar lo que diga hoy el presidente del Gobierno, que va a tener preguntas directas y preguntas sobre el tema que afecta al Partido Socialista y que afecta al Gobierno. Le van a preguntar tanto Alberto Núñez Feijóo como Santiago Abascal como Gabriel Rufián. En media hora, insisto, estaremos en el Congreso de los Diputados. Haremos un repaso de cuál es la situación después de que el jueves de la semana pasada estallara todo el caso. Veremos cuál es la posición, sobre todo de los socios que se van reuniendo a cuentagotas con el presidente del Gobierno. Pero antes, déjenme que les cuente la última novedad sobre este caso que hemos aportado ya a las 8 de la mañana, porque la investigación de la UCO sigue siendo una incógnita. Es decir, no se sabe si van a salir más cosas, qué hay en esas conversaciones, qué tenía Koldo grabado, de quién más habla, a quién más señala en esas conversaciones. La SER les contaba hoy que la Guardia Civil todavía está analizando los dispositivos en los que figuran todo tipo de grabaciones a distintos cargos y a distintas personas, porque Koldo lo grababa todo durante mucho tiempo. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Y lo que sabemos y estamos contando es que esas grabaciones contienen conversaciones que Koldo mantuvo con otros ministros, con exministros, pero también con dirigentes de otros partidos, de la oposición y socios del Gobierno. También conversaciones con directivos de empresas del IBEX. Sí, así es, Ángels. Es lo que nos dicen fuentes jurídicas, que en esas cintas de Koldo aparecen decenas de personas, entre políticos fundamentalmente, pero también empresarios de sociedades públicas y privadas. Hablamos de miembros y exmiembros del Gobierno, dirigentes y exdirigentes socialistas de partidos, socios del Ejecutivo también, como el PNV o de la oposición del PP. Incluso hay alguna grabación con presuntas corruptelas de adjudicatarias de obra pública, empresas del IBEX, decías tú, correcto, que aún no ha trascendido. Una fuente del caso que conoce el material definía de esta forma la situación. Koldo García es una persona que ha grabado a toda una clase política que le pedía gestiones y favores. Y esta es la clave, porque la UCO está ahora analizando esas grabaciones para dar el impulso definitivo a la investigación antes del verano, separando el grano de la paja, es decir, incorporando a la causa esas gestiones y esos favores que huelan a delito y destruyendo las que no sean de interés, y esto es importante, quedarán ya solo en poder del que fuera asesor de transportes, que podrá hacer con ellas el uso que quiera. Pero eso quiere decir, Pedro, que a Koldo García se acercaba muchísima gente porque era un conseguidor. Es decir, ¿le pedían favores de qué tipo? Pues le pedían favores para familiares, para personas próximas, lo que nos han contado un poco someramente por encima estas fuentes, ¿no? Pues ayuda para un amigo que necesitaba encontrar un trabajo, ayuda para un amigo que necesitaba colocar, ayuda en un contrato de obra pública o en una adjudicación de una determinada administración. Si conocía a alguien que le pudiera ayudar a entrar o a mantener una conversación o a vender un proyecto en determinada administración. Es decir, más que Koldo García fuera proactivo, él era más bien receptor de gestiones y favores que le pedía, como nos decía esta fuente, toda una clase política. Y lo grabó todo. Y lo grababa todo. Koldo tiene horas y horas de grabación que están en poder de la UCO. Él guarda una copia, por eso te decía que la UCO lo que va a hacer es analizar, desbrozar qué material hay delictivo en esas grabaciones y qué material no hay delictivo en esas grabaciones. De lo que conocemos ahora, Ángels, para que nos hagamos una idea, hay una grabación de Koldo que son 12 horas seguidas de grabaciones donde incluso llega a hablar con familiares suyos. Es decir, esa parte de la grabación no tiene absolutamente ningún interés para la
la causa y la Guardia Civil la destruirá, ¿no? Como hizo ya anteriormente, si os acordáis, con una primera remesa de material que analizó, que luego salió publicado el intercambio de mensajes y de WhatsApps con el presidente del gobierno. Bueno, pues esas comunicaciones no tenían ningún interés para la investigación y desde luego desde la UCO lo que se ha dicho es que no se incorporaron a la causa porque no eran de interés. Al final hay una copia que analiza la Guardia Civil y hay otra copia que tienen los interesados, ¿no? Los que grabaron. Pedro, gracias. A vosotros. Claro, aquí la clave está, y ayer se lo preguntaban directamente a la ministra portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ¿no? Que si iba a salir algo más, y la ministra dijo, es que yo que sé que va a salir, y aquí, Mariola, la clave está en que a lo mejor todavía esto no ha terminado. Tiene pinta de que esto no ha hecho más que empezar. Es evidente que este tal Koldo era uno de esos ejemplos de tonto listo, que conocedor de su situación y conocedor de que está siendo seguramente utilizado por unos y por otros, decide grabarlo todo para, si cae él, arrastrar a todo el que se ha aproximado a él y contaminar con prácticas corruptas no solo al que lo hace, sino también al que pide, al que se aproxima, al que utiliza también a este tipo de personajes, ¿no? Muchas veces en los últimos tiempos nos hemos preguntado, ¿no?, cómo es posible que perfiles de este estilo estén empotrados en las administraciones públicas, accedan a puestos de responsabilidad, sean personas que se manejen en las esferas del poder con este desparpajo. Bueno, pues aquí estamos pudiendo también encontrar algunas causas que lo explican, ¿no? Porque la debilidad humana incluso hace que esas capas aparentemente elevadas de la sociedad que gustan de restaurantes sofisticados o de conversaciones sofisticadas tampoco tienen ningún digamos pudor para, llegado el caso, pedir un favor o pedir aproximarse a este tipo de personas. Veremos, obviamente hay que esperar a toda la información que salga, pero con todo este contexto, y acabo ya, Ángeles, lo que es evidente es que se entiende bien la reacción del presidente del gobierno y del secretario general del Partido Socialista, una reacción que pudiera ser en términos de responsabilidad política muy prudente, pero es que obviamente no tienen todos los escenarios todavía bien perimetrados. A lo mejor por esto también ahí está la explicación de que su comparecencia sea el día 9 de julio para ver si en estas 3 semanas todavía aparece alguna cosa más, Cristina. Ojo, no solo Koldo, quiero recordar que en el registro que se hizo de la casa de Ábalos hubo el intento de sustraer de la Guardia Civil un disco duro, es decir, que es que si Koldo tenía el poder que tenía era porque se lo otorgaban 2 personas que tenía detrás, que eran el propio Ábalos y Santos Cerdán. O sea, no era un espíritu, un verso libre que se movía por su propia inercia, no. Es que detrás lo que había era un entramado con personas muy poderosas del gobierno y del PSOE, que yo creo que esa es la dimensión que no tenemos que olvidar. Y lo de retrasar la comparecencia hasta el día 9, yo creo que va en detrimento del presidente del gobierno, sinceramente lo pienso, porque pueden surgir muchísimas más cosas de aquí al día 9, es decir, que le dificulten todavía más las explicaciones. Exacto, y estamos pendientes, y se habla, pues como se venía hablando desde el principio, hay un informe demoledor de la UCO sobre Santos Cerdán, ahora ya se empieza a hablar de algunos ministros, de algunos presidentes autonómicos, de algunos altos cargos institucionales. Ojo con lo que pueda seguir saliendo de los miles y miles y miles de horas de grabación y de audios y de documentos y de WhatsApps que se han incautado. Entonces, yo creo que cuanto más lo retrase, sinceramente, yo creo que peor para el presidente del gobierno. Josep, déjame un momento, porque como ha introducido el tema Cristina, para que los oyentes sepan de qué estamos hablando, dice, Ábalos intentó esconder a la Guardia Civil un disco duro, y además la forma como lo hizo forma parte de esta cutrez que enmarca todo lo que tiene que ver con Koldo, con Ábalos y con Santos Cerdán, cuando el otro día registraron durante más de 9 horas la casa de José Luis Ábalos en Valencia. Él no estaba solo. Cuando la policía llegó a su casa no estaba solo, estaba con una mujer. Dicen algunos medios una modelo, una amiga, todo lo entrecomillan, pero él no estaba solo. Y el hecho, Isabel Vega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El hecho es que en un momento determinado del registro, él le pide a la Guardia Civil, por favor, déjenla salir a pasear al perro. La Guardia Civil la deja salir a pasear al perro, y cuando bajan a la calle la registran y llevaba un disco duro escondido. Eso es, fue la situación un tanto anómala
que vivieron los investigadores de la AUCO cuando llegaron al domicilio. La secuencia la hemos conocido por las actas de entrada y registro que levantaron ese día, que como sabéis estuvieron más de 10 horas registrando tanto la vivienda de Ábalos como un bajo, ¿no?, que hay a continuación. Bueno, el caso es que Ábalos dijo efectivamente que la mujer tenía que salir del piso para sacar al perro y un agente le escuchó indicarle a ella que se llevase algo de desayuno. La mujer entró en una de las estancias, salió dispuesta a marcharse y ahí fue cuando un agente se fijó en que parecía llevar algo oculto en el pantalón. Un agente de la Guardia Civil que estaba en el registro procedió al cacheo y efectivamente llevaba, dice la AUCO, un disco duro de color azul oculto en el pantalón que se convirtió en el primero de los 34 dispositivos informáticos que se incautaron ese día en casa de Ábalos y que ahora tendrá que ser analizado. Isa, ya que te tengo aquí, déjame que te pregunte por otros registros que llevó a cabo la AUCO en los domicilios de algunos empresarios a los que salpica toda esta trama y en los que se han incautado desde dispositivos electrónicos y documentación hasta altas cantidades de dinero en efectivo. Sí, fueron una decena de registros a lo largo de todo el día y llama la atención el practicado en casa de Anchón Alonso, de la empresa navarra Servinavar. La AUCO encontró en su casa, además de 2 mochilas dentro de un armario con cantidades en billetes que sumaban 16.000 euros, abundante documentación y en esos papeles había una escritura privada por la que traspasaba a Santos Cerdán el 45% de las acciones de esa empresa, de Servinavar. Esa escritura es de 2016 y el hallazgo tiene relevancia porque el informe de la AUCO ya apuntaba que Santos Cerdán tenía poder de decisión sobre esa empresa que está en el origen de sus relaciones y las de Koldo García con Acciona, un sistema que luego, según la tesis de los investigadores, importarían al Ministerio de Transportes. Servinavar en aquella época iba en UTE con Acciona en la primera de las adjudicaciones que están bajo la lupa. Isa, gracias. A vosotros. Josep. No, da la impresión que esta cantidad de material de Koldo pues nos puede dar una imagen, un retrato bastante patético de un cierto sector de las élites empresariales, políticas, económicas, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí todos lo sabemos desde hace días. Es difícil hablar del plan de Pedro Sánchez, es difícil hablar de hasta dónde puede llegar Pedro Sánchez sin que se despeje esta idea, que es lo que queda por saber. Y ahí se decidirá todo y ahí se verá a cuánta gente arrastra y porque es muy difícil, a mí me cuesta mucho entender que con todo un aparato de Estado, todo este tinglado que ahora se está describiendo, que parece además un tinglado no precisamente extremadamente profesional, ni refinado, no haya sido apreciado, no haya sido descubierto por el entorno del presidente, por el partido, por Moncloa, por lo que sea. Es decir, ¿cómo puede ocurrir esto sin que escapándose completamente a los resortes del Estado? Y ahí está la clave, es decir, hasta qué punto será creíble que Sánchez no sabía nada, que ya no deja de ser una responsabilidad grave, o no será creíble y entonces sí que digamos que los hechos se lo llevarán rápidamente por delante. Mariola. Sí, hay un elemento que apuntaba Cristina acerca de si el 9 de julio es una fecha tardía para que el presidente del gobierno comparezca en el Congreso de los Diputados, ¿no? Yo creo que es adecuada por una sencilla razón, porque vete tú a saber si, según lo que vaya saliendo y la información que se pueda conocer, ya el 9 de julio ya no tiene sentido comparecer para dar ningún tipo de explicación. Tiene que comparecer para otra cosa. Efectivamente. Por lo tanto, yo creo que esa idea de prudencia tiene sentido, pero no solo por protección personal ni por apego al poder, sino porque necesita dimensionar bien de qué estamos hablando para poder depurar las responsabilidades políticas y que lleguen hasta donde lleguen, incluso pueden llegar hasta él. Y ahí yo creo que hoy sí que podemos ya hablar con total normalidad de que esto no es una cosa que se circunscribe al Partido Socialista, ni son tres los que han montado una trama de corrupción, sino que estamos hablando ya de algo que se proyecta mucho más allá del propio Partido Socialista y que contamina también las relaciones, por supuesto, de gobierno, pero también incluso según la información que estamos ofreciendo ahora, más allá del gobierno. Estamos hablando de socios parlamentarios, estamos hablando de políticos de la oposición, es decir, es una trama
que tiene los incentivos que tiene en toda la trama de contaminar a cuantas más gentes mejor, porque eso configura siempre una especie de escudo de protección. Y creo que hablamos de poca sofisticación, pero en el fondo a veces lo simple es o lo sencillo es lo que funciona, sobre todo en estos ámbitos que se trata de sumar más personas poco honorables al grupo, para que de esta manera el grupo tenga más margen de supervivencia. Yo creo que es un principio esencial en lo que es en el funcionamiento humano cuando estamos hablando de redes que expanden comportamientos incompatibles con la ley, desde luego, pero también con el código de virtud pública que se debe dotar cualquier tipo de sociedad democrática. Ahora voy con Cristina y con Ramona, de que queréis hablar los dos. Voy a publicidad primero, pero de todas formas a mí me llama la atención si todo el mundo sabía quién era Koldo, porque todo el mundo de todas las esferas políticas y empresariales acudían a él. ¿En serio que en el gobierno nadie detectó nada sospechoso en este personaje? Ahora estábamos hablando de todas las horas y horas de conversación que están en poder de la UCO y en la que aparecen no solo de momento los implicados en la trama, no solo Santos Cerdán, Ábalos y el propio Koldo, sino políticos del Partido Socialista, ministros, exministros, también políticos de la oposición, socios de gobierno, que acudían a esa especie de conseguidor para intentar que les hiciera alguna gestión. Cristina. No, yo quería comentar que si la comparecencia del día 9, que es verdad que tiene una agenda internacional muy complicada, respondiera a un criterio, digamos, de prudencia a la espera de qué más puede salir, no hubiera adoptado el presidente del gobierno la respuesta y la actitud con la que ha replicado todo lo que ha sucedido. Es decir, el jueves de la semana pasada vemos un presidente del gobierno que había acontecido contrito, y luego el lunes vemos un presidente del gobierno que no tiene nada que ver con su versión anterior, ¿no? Habrá que ver con cuál de las dos versiones del presidente del gobierno nos quedamos, pero es que ayer hubo una carta a la ciudadanía donde él insiste en su criterio. Primero, yo creo que hay un proceso, ¿no?, de bunkerización clarísimo, y él insiste en sus tesis de estamos siendo acorralados, atacados y vienen a por nosotros. Si hubiera un mínimo de prudencia en su actitud, que creo que debería tenerla, no hubiera optado por ese furibundo ataque que bueno, yo creo que está dejando muy desconcertado a los propios socios. Ayer un importante socio de Sánchez me decía que ha habido una ruptura total y absoluta de la confianza, o sea que hay un antes y un después en esta legislatura, que no quiere decir que le retiren el apoyo, pero bueno, estamos viendo la ronda que ha abierto Sánchez entre los que van, bueno, las caras eran ayer un poema en la reunión con Junts, pero entre los que van pero no quieren foto, y entre los que han dicho directamente que ni van. Ojo, yo no creo que vaya a haber una ruptura, pero es cierto que es muy incomprensible ese contraataque que ha adoptado Sánchez para defenderse de algo que estamos muy lejos del punto y final. Josep. Sí, bueno, es que el problema está aquí, ¿no? ¿Cuál es la verdad? Es decir, ¿qué es lo que realmente ha ocurrido? Sánchez, con esta actitud que tú dices, ¿qué pretende? Dar por hecho que él no tiene ningún problema que pueda surgir en relación a sus actuaciones, y por tanto... El problema ya lo tiene en el sentido de que estamos hablando de sus secretarios de organización. Los dos consecutivos. Yo creo que es un problema. Por eso, y el primer problema es que él no haya podido detectar ninguna de estas cosas, o que nadie de su entorno le avisó. Por tanto, la permanencia en la relación con ellos es ya de por sí un motivo de sospecha, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que quiere Sánchez? Ver qué cosas salen más para que sea más amplio el espectro de los, digamos, afectados, que alcance también a sectores de la oposición, a sectores empresariales importantes. ¿Y es esto lo que espera? No estoy seguro de que le beneficiara a él. Lo que pasa es que puede que se vea en una situación acorralada en que piense pues que ya, bueno, para esto que salte todo por delante, ¿no? Pero, no sé, yo tengo demasiadas dudas sobre todo esto. No comprendo la mayoría de las actuaciones en este momento. Es evidente que la prudencia de la oposición se explica por muchas razones políticas, pero es posible que tenga alguna razón más profunda, porque tampoco se acaba de entender. Con un liderazgo fuerte no tengo ninguna duda de que el PP estaría ahora al asalto sin complejos, y en cambio se mantiene muy en una segunda fila, acosado evidentemente por Abascal y compañía. Todo el panorama genera
genera un elemento de confusión que sería interesante, aunque probablemente de alto riesgo, que todo este documental acumulado por la UCO pues pusiera las cosas encima de la mesa y supiéramos bien hasta dónde llega todo, empezando por el presidente. Si esto no ocurre, seguiremos permanentemente en una especie de sospecha no resuelta que hará que todos los pasos que sean en adelante estén siempre marcados, limitados, y el que los dé, el presidente en este caso, esté siempre menguado. Esta que me parece que es la situación en la que estamos. Por tanto, sí, lo que salga de aquí será probablemente decisivo y marcará los próximos tiempos en la política española. Como podremos escuchar, ahora voy contigo, Mariola, como podremos escuchar ahora en breve al presidente del gobierno, porque tiene que responder, tiene 3 preguntas para él, una del líder de la oposición, de Alberto Núñez Feijóo, otra de Santiago Abascal y otra de Gabriel Rufián. Es decir, está todo el espectro, está el líder de la oposición, la ultraderecha y uno de los socios. Veremos a ver qué le preguntan, que es directamente por el tema, y a ver cuál es la respuesta. ¿Y cuál es Guillermo Lerma? Buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. ¿Cuál va a ser la estrategia del gobierno? ¿Cómo llega el gobierno? ¿Cómo se sienta hoy en ese escaño el presidente del gobierno? Claro, porque Sánchez llega cuestionado por sus socios y buscando también la manera de hacer frente a esa ofensiva de la oposición, de PP y de Vox, que tratan de abrir brecha en el bloque de la investidura para desestabilizar sus apoyos. En el PSOE lo que intentan es quitar el foco de las actuaciones del triángulo tóxico, que es como llamó ayer Pilar Alegría a Koldo, García, Ábalos y Cerdán, para ponerlo sobre su reacción, sobre la reacción del gobierno. Por eso en la Moncloa reiteran 2 ideas, que no tenían ni idea de las presuntas corruptelas de sus 2 exsecretarios de organización y que nada más conocerlas actuaron con rapidez, aunque a preguntas de la prensa la ministra portavoz reconocía algo que es evidente, la incertidumbre que genera no saber hasta dónde puede llegar la investigación. No lo sé. Oiga, nosotros, les digo, conocimos el contenido de ese informe cuando se abrió el secreto de sumario. Yo no sé si antes había otros que lo conocían. Yo lo que sí les puedo decir es cuándo lo conoció el gobierno, que es cuando se abrió el secreto de sumario. Los socialistas son conscientes de que la desazón que genera esto entre la militancia socialista puede desmovilizar a los suyos. Por eso Sánchez envió ayer una carta para intentar rebajar ese sentimiento, insistiendo en el argumento de la campaña de la derecha para intentar derribar al Ejecutivo y en que ante la alternativa la coalición debe de seguir. En el PSOE están convencidos de que ninguno de los grupos quiere un adelanto electoral y juega con esa baza para quitarse encima la presión de los socios. La orden en la Moncloa es trasladar normalidad, aunque la situación está lejos de serlo. Ni Podemos ni el BNG van a acudir a la cita convocada por el presidente y nadie en el bloque de investidura comparte la idea de que con el perdón y las medidas anunciadas sea suficiente. Así que es a eso a lo que hoy tendrá que responder Pedro Sánchez en esa primera sesión de control. Guille, gracias. Hasta luego. Mariola. Y el gobierno habla de triángulo tóxico, pero yo creo que es mejor denominarlo triángulo de las Bermudas. Ese fenómeno que nadie es capaz de explicar. Paranormal. Sí, pero que se lo traga todo. Sí. Y que puede acabar tragándose también a este gobierno de progreso. Es verdad, decía Cristina, que con qué versión del presidente del gobierno o secretario general del partido nos quedamos, con la del jueves pasado, una persona, digamos, afectada por lo ocurrido, o con la del lunes, un líder retador. Y yo creo que las 2 opciones son reales y las 2 opciones tienen sentido. Es imposible no estar noqueado después de lo que se conoce, si especialmente tú no lo conocías, y es también razonable mandar un mensaje a tu militancia. La carta no es a la ciudadanía, la carta es a la militancia del Partido Socialista, intentando levantar el ánimo, intentando también levantar el ánimo y el orgullo de pertenencia a ese partido, porque obviamente la presencia de corruptos no implica una mancha sobre todo el partido. Yo creo que en esta clave hay que leer las cosas, y eso no le resta ni gravedad a la situación, que es enorme, ni dificultad para analizar la sostenibilidad de esta legislatura, porque hoy yo creo que el presidente del gobierno y el secretario general del Partido Socialista está sentado encima de una bomba que no se sabe cuándo se va a detonar, ni si ya ha detonado todo lo que tenía que detonar. Cristina apelaba a la idea de la legislatura ya ha entrado en otra fase.
obviamente. Es este sonido que escuchan, es el sonido que nos llega en directo desde el Congreso de los Diputados, porque está a punto de empezar esa sesión de control al Gobierno. Todos tenemos los ojos puestos en ella porque es la primera vez que el presidente del Gobierno va a dar explicaciones sobre todo el tema del informe de la UCO que afecta al Partido Socialista, que afecta a sus dos últimos secretarios de organización del partido y que de alguna manera salpica indirectamente al Gobierno, y es la primera vez que vamos a escuchar a Pedro Sánchez responder a preguntas de la oposición y de alguno de sus socios. Se reanuda la sesión y continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo. Vamos a empezar con las preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. La primera pregunta la formula el diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, hace un año usted escribió que era un hombre profundamente enamorado. Hace 5 días dijo que está profundamente decepcionado. La realidad es que usted es un presidente profundamente atrapado en una trama de corrupción. Su único colaborador más estrecho que el señor Cerdán es el señor Ábalos. La primera pregunta: ¿es verdad que a usted le advirtieron hace meses que el señor Cerdán era un corrupto? Por mucho que se maquille, usted no es la víctima somos los españoles. Usted es el máximo responsable. Ahórrese los numeritos de cordero degollado, porque usted, continuando con el símil, es el lobo que ha liderado una manada corrupta todos estos años. Y ha dado un giro muy peligroso a la voluntad popular. Ha venido a decir: no dimito porque España necesita mis políticas progresistas, pero no convoco elecciones porque las pierdo. Señor Sánchez, no tiene que salvar a los españoles de sí mismos. Los españoles quieren salvarse de usted. La única carta que esperan es la carta de división. ¿Piensa redactarla o ya no le queda ningún respeto por los españoles? Muchas gracias. Pide la dimisión de Pedro Sánchez, algo que no tiene mucho que ver tampoco con el tema de Santos Cerdán, porque se la lleva pidiendo desde el mismo día en que ganó las elecciones. Vamos a ver cuál es la respuesta del presidente del Gobierno. Muchas gracias, señor Núñez Feijóo. Señor presidente del Gobierno. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, el único adelanto que va a haber no es el de las elecciones, es el del más que lógica sentencia de muchos casos de corrupción a la vuelta de verano que afectan al Partido Popular. La corrupción cero, señorías, la corrupción cero no existe, pero en mi organización la tolerancia contra la corrupción, por supuesto, es absoluta. Nosotros la expulsamos, a diferencia de ustedes, que expulsan a aquellos que denuncian la corrupción. Si no, pregúntenle al señor Casado o a usted mismo, que le auparon a la presidencia del Partido Popular para tapar los casos de corrupción de la señora Ayuso. Señoría, mire, este es un caso de corrupción que ha sido doloroso para el Partido Socialista Obrero Español, pero hemos actuado. Y le digo una cosa: por mucho que ustedes se empeñen, por mucho fango que metan, desde luego esto no va a opacar el extraordinario momento económico y laboral, social y de convivencia que atraviesa nuestro país. Turno ahora gracias, otra vez para presidente. el líder de la Es oposición. importante que mantengamos el silencio durante todas las intervenciones, tanto cuando interviene el que pregunta como interviene el que contesta. Por favor, vayamos a hacer el pleno conforme a lo que corresponde. Tiene la palabra el señor Núñez Feijóo. Ha dicho usted, señor Sánchez, que la tolerancia sobre la corrupción es absoluta. Efectivamente. Su argumentario es: amañé mis primarias, pero no gobierna el PP. Adjudicamos contratos por mordidas, pero no gobierna el PP. Perdonamos multas fiscales a cambio de favores, señora Montero, pero no gobierna el PP. Nos repartimos prostitutas con dinero público, pero no gobierna el PP. Tremendo, señor Sánchez. Está usted en todas las portadas de la prensa europea. Tremendo.
Mire, llámeme desconfiado, pero algo me dice que no defiende usted la moción de censura por mi bien. Tranquilo, no me faltan ganas, me faltan 4 votos. Si aparecen, no lo dudaré ni un instante. Y quién sabe si aparecerán. ¿Sabe por qué? Porque Ábalos fue el principio, pero Cerdán no será el final. Está intentando volver a comprar sus socios. Mire, señor Sánchez, ahora sus socios tienen que elegir si quieren seguir en la trama de corrupción. Señorías del PNV, de Junts, de Esquerra Republicana, del bloque, ¿de verdad? Señor Feijóo, se le ha terminado el tiempo. Se ha terminado el tiempo cuando apelaba a los socios. Tiene todavía un turno de intervención el presidente del Gobierno para dar respuesta a lo que acaba de plantearle el líder de la oposición. Que tiene que levantarse a saludar a la bancada popular ante los aplausos por su intervención. De pie, una parte de la bancada del Partido Popular incluso en pie ante la intervención de su líder, en una pregunta de una sesión de control al Gobierno. Vuelve a levantarse Alberto Núñez Feijóo. Muchas gracias, señor presidente del Gobierno. Tiene la palabra. De verdad, señor Feijóo, el que no es presidente del Gobierno, no porque no pueda, sino porque no quiere, no presenta una moción de censura porque otros no quieren. Señoría, mire, ustedes no se renuevan, ustedes se repiten. Y no estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente. En la Comunidad de Madrid, el gobierno de la señora Ayuso siendo investigado por el novio, por el hermano, por tramas de corrupción vinculados con el fraccionamiento de contratos en los centros de formación profesional. En Andalucía, el señor Moreno Bonilla, que expulsa y cesa a los interventores que están denunciando los casos de corrupción en el Servicio Andaluz de Salud. Un momento, señor presidente del Gobierno. Así no se puede... Señores, por favor, señores y señoras diputadas del Grupo Parlamentario Popular, han pedido una pregunta al presidente del Gobierno que está intentando contestar, igual que cuando ha intervenido el señor Núñez Feijóo. Era previsible que fuera un pleno bronco. Otra vez más, por favor, un mínimo de educación y de respeto a esta Cámara parlamentaria. Ahora puede continuar, señor presidente, cuando usted quiera. Y por favor. Señor Moreno Bonilla, investigados por corrupción. El señor Mazón, investigado por corrupción por financiación irregular del Partido Popular. En Castilla y León, el señor Mañueco, con 2 exviceconsejeros de la Junta recientemente condenados y con una trama eólica cuyo juicio se va a empezar este verano. El señor Rueda, con un consejero de la Junta que mantuvo en su cargo a pesar de que había sido denunciado por agresión sexual. Señoría, le digo una cosa, el Partido Popular es una enciclopedia de corrupción con capítulos autonómicos. Si quiere usted dar lecciones... Señores del Partido Popular... Tiene mucho por delante. Gritos de dimisión por parte de la bancada popular después de la intervención del presidente del Gobierno, que ha optado por el y tú más, por hacer la lista de casos y presuntos casos de corrupción que afectan a algunos de los líderes autonómicos del Partido Popular. Pocas explicaciones sobre lo que pasa en el Partido Socialista y la estrategia de señalar los casos de corrupción que afectan al Partido Popular en el pasado y también, como ha dicho el presidente del Gobierno, en el presente. Y tras los gritos de dimisión, toda la bancada socialista puesta en pie, aplaudiendo ahora al presidente del Gobierno. No sé si, Mariola, esta es la fórmula o la manera de abordar esta cuestión en el Congreso. Obviamente no, y también es verdad una cosa, que este rifirrafe donde uno y otro se echan en cara presuntos o
o casos de corrupción ya sentenciados, lo único que hace es apartar a la ciudadanía de la política y incrementar el desafecto y engordar las opciones de aquellos partidos que consideran que, bueno, pues que la política no es el instrumento para garantizar un bienestar para todos y una convivencia pacífica. Y una cosa, Ángels, me sorprende un elemento, quizás sea anecdótico, pero no quiero dejar pasarlo. En una sesión de control como esta, que es importante y que era bueno, pues difícil, ¿por qué faltan 5 ministros en la bancada del gobierno? Mira, ya has visto, te has dado cuenta, no me había fijado en ello. Vamos a seguir escuchando la sesión de control, porque tú estabas hablando de cómo hechos como lo que está pasando hoy alimentan algunas fuerzas políticas. Bueno, la siguiente pregunta se la va a formular al presidente del gobierno, el líder de Vox, el líder de la ultraderecha. De mantener la calma. Tiene la palabra el señor Santiago Abascal Conde, del Grupo Parlamentario Vox, cuando quiera. Señor Sánchez, ¿se encuentra usted bien? ¿Ha desayunado esta mañana? ¿Cuánto dinero de los españoles ha ido a su hermano, a su mujer, al clan del Peugeot, a su partido y a empresarios corruptos? ¿Cuánto dinero de los españoles se ha ido por las cloacas de las tramas de corrupción que le rodean? Porque mientras su entorno robaba, los españoles pagan impuestos muy elevados, para que algunos se los gasten en putas. Están pagándolos ahora mismo. Los españoles están haciendo la declaración de la renta. Mientras su entorno robaba, los españoles tienen cada vez más dificultades para llegar a final de mes, para acceder a una vivienda. Nunca ha sido tan difícil acceder a una vivienda en los últimos 50 años como bajo su gobierno. Mientras su entorno robaba, cada vez más españoles están en riesgo de pobreza extrema. Mientras su entorno robaba, señor Sánchez, a los españoles se les apagaba la luz por sus políticas y algunos morían por ello. Y eso tendrán que dirimirlo los tribunales. Mientras su entorno robaba, señor Sánchez, lo que quedaba, lo que no se llevaban sus ladrones, se lo entregan a los inmigrantes ilegales y a las ONGs que les traen para robarnos también la seguridad, la tranquilidad en las calles, especialmente a las mujeres españolas. Yo ya sé que usted está dispuesto a aguantar a cualquier precio, aunque el precio sea la destrucción de lo que queda de la democracia española. Y ya sabemos también que usted tiene el apoyo de sus socios. ¿Cómo no va a tenerlo? Si les ha amnistiado e indultado por robar y por delitos peores. ¿Cómo no van a apoyarle sus cómplices? Si toda España sabe que usted se sienta en el banco azul únicamente por un acuerdo entre clanes corruptos. Lo que sí le digo es que usted no se ríe más de nosotros. Y le digo más. Como usted nunca contesta, no lo ha hecho en 7 años, ni en las comparecencias, ni en las sesiones de control, yo no voy a quedarme a escuchar sus mentiras, sus embustes, ni a soportar su chulería, porque no aguantamos el modo en el que usted humilla y miente a los españoles sistemáticamente, señor Sánchez. Es usted un indecente, ¿lo recuerda? Es usted un indecente. Y de eso no tienen duda ni siquiera quienes le apoyan. Lo sabe toda España. Es usted un corrupto y un traidor. Pues se va. Ha dicho que no iba a quedarse a escuchar la respuesta y se levanta y se va. Se queda el resto del grupo parlamentario, pero Santiago Abascal abandona su escaño y no va a escuchar la respuesta, si es que se la da del presidente del gobierno. El show en el Congreso de los Diputados. Señor presidente del Gobierno, tiene la palabra. En fin, gracias, señoría. Esto es lo que venimos viviendo desde hace 7 años. Los socios del Partido Popular, la ultraderecha que trae odio y falta de convivencia en nuestro país y falta de respeto a las instituciones. Yo solamente le diría al ausente señor Abascal, que es el presidente del grupo de Vox, que en estos 7 años de gobierno del Partido Socialista y otras formaciones políticas, en estos 7 años de gobierno de coalición progresista, no ha habido ninguna sentencia de corrupción a esta administración. Es verdad que ahora mismo hay 3 exmilitantes del Partido Socialista que están siendo investigados y el Partido Socialista ha actuado con contundencia, expulsando. ¿Qué ha hecho el partido de Vox durante este último año? Bueno, pues han tenido un caso de corrupción, han tenido 2 sanciones del Tribunal de Cuentas que acumulan 900.000 euros de financiación irregular y hoy hemos conocido que en un solo día, señorías,
el partido de Vox ha transferido 6,5 millones de euros saldando una cuenta con un banco húngaro que es el que financiaba al partido de la ultraderecha. Esta es la realidad, la hipocresía cum laude del partido de la ultraderecha y de la derecha cuando hablan de ejemplaridad y de lucha contra la corrupción. ¿Cuáles son las contribuciones que está haciendo la ultraderecha a su socio, al Partido Popular, allí donde gobiernan, para contribuir, entre comillas, a esa limpieza que ellos dicen? 1. Suprimir la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Islas Baleares. 2. Suprimir la Oficina de Recuperación de Activos de la Generalitat Valenciana vinculados precisamente con esos casos de corrupción. 3. Reducir los recursos de la Agencia Antifraude y también recortar el Consejo de Transparencia de la Comunidad de Madrid. Estas son las contribuciones en relación con la regeneración democrática que está infligiendo el partido del señor Abascal. Simplemente una cuestión que quiero recordarles y abro comillas. Se han desviado en 4 años 7 millones de euros a una fundación privada en la que se ha colocado como presidente vitalicio a Santiago Abascal Conde con nombre y apellidos. Vox apesta a corrupción, hemos pasado del todo por la patria a todo por la pasta. Vox es una estafa y practica el negocio del patriotismo. Esto les sonará, porque fue precisamente la exportavoz de Vox, la señora Macarena Olona, quien denunció la corrupción del señor Abascal. Santiago Abascal, que no ha escuchado la respuesta, porque como había amenazado en su intervención, no se iba a quedar a escuchar lo que le tenía que responder el presidente del gobierno. Hay mucha bronca en el Congreso, la verdad es que es difícil seguir la sesión, hay muchos gritos, sobre todo por parte de la bancada de la derecha y de la ultraderecha. Por primera vez al orden y no se puede insultar en esta Cámara, de ninguna manera, señor Sánchez, aunque esté lejos le oigo. La siguiente pregunta la formula el diputado don Gabriel Rufián Romero. Por favor, silencio. Silencio, por favor. Alguna gente intenta provocar, pero la democracia es más fuerte que esta provocación. Señor Rufián Romero, tiene la palabra. Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña. Presidenta, entiendo que el señor Abascal se ha ido a desayunar, ¿no? Y les ha dejado aquí tirados, no sabe muy bien qué hacer. Buenos días, señor presidente. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer frente a todo lo que está pasando? Pregunta directa de Gabriel Rufián, que se guarda su segunda intervención, que nosotros tendremos la desconexión. Se la tendremos que contar igual después de la desconexión. No solamente de desayuno, sino que cuando como no tengo sobremesas y no desconecto mi móvil, como sí hizo el señor Mazón durante las horas tan aciagas de la tarde. En todo caso, señoría, lo que voy a hacer es lo que estoy haciendo. En primer lugar, señoría, actuar cuando hay un caso de corrupción. Tolerancia cero contra la corrupción, señoría, a diferencia de lo que hacen otros. Y en segundo lugar, defender la acción de este gobierno de coalición progresista. A nosotros nos eligieron para muchas cosas, para muchas. En una, efectivamente, no he dado la talla, pero le digo, señoría, que por supuesto vamos a seguir defendiendo la hoja de ruta de este gobierno en avances sociales, en transformaciones, en convivencia y en defensa de un modelo multilateral y de paz en el mundo. Y a partir de ahí, señoría, estamos, por supuesto, abiertos a escuchar las aportaciones de otros grupos parlamentarios para que mi gobierno y personalmente mi persona recupere la confianza perdida por parte de los ciudadanos ante este caso, como se ha conocido, el caso de corrupción. Muchas gracias, señor presidente. Señor Rufián tiene la palabra. Por favor, silencio. Sí que es cierto, señor presidente, que otro que tampoco había comido a las 5 era el señor Mazón, y tampoco les veo tan cabreados a las señoras del Partido Popular. Dicho esto, no es suficiente, más que nada porque ustedes dicen que actúan contra la corrupción cuando la detectan. No, miren, cuando detecta la corrupción la UCO, sobre todo la UCO. Dicho esto, usted quiere que nosotros y nosotras nos creamos que usted supo lo que eran y lo que hacían dos tipos
que le siguieron, que estuvo con usted durante 10, 11, 12 horas, durante semanas, durante meses, en un coche para recuperar la Secretaría General del PSOE. Que usted se enteró antes de ayer de quiénes eran y de cómo eran y de lo que hacían Santos Cerdán y el señor Ábalos. Usted quiere que nosotros no lo creamos. Vale, haga 3 cosas. La primera, jure y perjure que no estamos frente a la Gürtel del PSOE. Que no veremos nunca en un papel P. Sánchez. Jure y perjúrelo. Una buena manera sería presentarse, personarse contra esta gente. 2, vaya contra las corrupteras, contra las constructoras. En definitiva, inhabilitaciones de por vida para quien corrompa. Multas millonarias para quien corrompa. Y 3, hombre, que nunca más esta gente se siente en un escaño. Eliminemos ya los aforamientos. Tenemos que irnos a la desconexión, a la vuelta seguimos. Señorías del PSOE, la izquierda no puede robar. No podemos robar. Esta gente sí. Esta gente sí. Nosotros no podemos robar. No nos hagan escoger entre corruptos cutres y corruptos premium. Porque al final lo que les diremos es que la gente decida. Y no nos responsabilicen de lo que tenga que ser o lo que tenga que pasar con este gobierno y con este país. Porque la culpa exclusivamente será del PSOE. ¿Están enfadados? ¿Están decepcionados? Imagínense la gente que les votó en el 23. Algunos por primera vez. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián. Señor presidente del Gobierno, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, mire, estamos hablando de un informe de la UCO, con indicios. No hay sentencia en firme. Señoría, no, déjeme terminar. No hay sentencia en firme, señoría. Y el Partido Socialista ha asumido su responsabilidad y ha actuado con contundencia ante un golpe duro, doloroso en lo político y también se lo digo, en lo personal para mí. Pero lo que no voy a aceptar con todos los respetos, señoría, es que usted haga de la anécdota una categoría. Porque la izquierda no es corrupta, la izquierda no roba, señoría. Y mi organización es una organización limpia. Y si usted tiene a bien ese informe de la UCO, verá que no hay ningún apunte, ningún indicio que mire al Partido Socialista en cuanto a la financiación irregular. No lo hay, señorías. No lo hay. No lo hay, señor Rufián. No lo hay. Por tanto, lo que le puedo decir es que de las cosas que más me duelen es que este gobierno ha sido de los que más ha hecho por reforzar la transparencia, la rendición de cuentas, la calidad democrática en nuestro país. Miren, hemos aprobado un nuevo marco de lucha contra la corrupción en el ámbito privado en estos 7 años. Hemos derogado la reforma del Partido Popular sobre los tiempos de instrucción de las macrocausas de corrupción y no puedo continuar la intervención porque el tiempo se acaba. Gracias, señor. Muchas gracias, señor presidente. Vamos ahora a la siguiente pregunta, que va dirigida a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, y la formula la diputada doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra, cuando quiera. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, ¿anécdota todo esto que estamos viviendo? ¿Anécdota que sus 2 secretarios de organización hayan estado robando a manos llenas a los españoles? Y mire, señor Sánchez, su aplauso ha sonado exactamente igual que el que le dieron ustedes primero al señor Ábalos y luego al señor Cerdán, clavadito. Pero mire, señora Montero, en estos momentos hay millones de españoles que están cumpliendo sus obligaciones con Hacienda, pagando el impuesto sobre la renta. Y mientras tanto, cada día descubren nuevas grabaciones y nuevas informaciones. Esto no es cosa del Partido 9:25 minutos de la mañana, 8:25 en Canarias. Como escuchan, continúa la sesión de control al Gobierno. Es ahora Cuca Gamarra quien está preguntando a la vicepresidenta primera del Gobierno, a María Jesús Montero, pero como nos habíamos tenido que ir a la publicidad sin poder haber escuchado la respuesta
respuesta que le daba el presidente del gobierno, Gabriel Rufián, que le pedía contundencia, primero con su partido, con quien esté afectado y quien esté salpicado por la corrupción en su partido y en su gobierno, y también después contra los corruptores, y pedía también el final de los aforamientos. Sara Selva, desde el Congreso, ¿cuál ha sido la respuesta del presidente del gobierno? Pues le ha recordado Sánchez a Rufián que no hay sentencia en firme, que este ha sido, ha dicho Sánchez, un golpe duro y doloroso en lo político y en lo personal para él. No voy a aceptar que se haga de la anécdota una categoría. Lo escuchamos. Lo que no voy a aceptar, con todos los respetos, señoría, es que usted haga de la anécdota una categoría. Porque la izquierda no es corrupta, la izquierda no roba, señoría. Y mi organización es una organización limpia. Eso lo ha dicho Sánchez a Rufián. Además, Ángels, podemos contar que los ministros de Sumar, que no tenían hoy pregunta en la sesión de control, no están en el Pleno, no han acudido a la sesión de control en señal de protesta por los casos de corrupción. No está Yolanda Díaz, por ejemplo, solo están Pablo Bustinduy y Mónica García. No está tampoco Ernest Urtasun ni Sira Rego. Esa a lo mejor es la explicación, que echaba de menos a algunos ministros Mario Larrea. Gracias, Sara. Quedas pendiente. Cualquier cuestión nos pides paso para volver al Congreso de los Diputados. Por aquí me quedo, gracias. Venga, y antes de reanudar el análisis, vamos a hacer una cosa. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Como ya hemos escuchado ahora a Gabriel Rufián, que es uno de los socios que están ahí con toda la cautela del mundo, no retiran el apoyo al gobierno, pero le van presionando y cada vez le presionan más, y una de las presiones la están haciendo en comunión, vamos a decir, con el Partido Popular, pidiendo que sea antes de ese 9 de julio cuando el presidente del gobierno comparezca para dar más explicaciones en el Congreso. Sí, hablamos de socios y los socios empiezan a fruncir el ceño cuando les preguntamos por su relación con el gobierno o por las explicaciones de Sánchez en los últimos días. El caso Cerdán ha provocado un distanciamiento entre el Ejecutivo y los aliados parlamentarios que veremos si es salvable, porque por ahora los encuentros en Moncloa para tender puentes no están siendo muy fructíferos. Hoy van Esquerra y el PNV, y ninguno de los dos, y esto es sintomático, quiere la foto con Sánchez. Es más, hablabas tú de Rufián en la sesión de control. Pues bien, horas antes de verse con Sánchez, ayer en el pasillo del Congreso le preguntábamos a Rufián y lanzaba este recado al presidente del gobierno. Y creo que es absurdo, y la excusa es que tiene que ir a la ONU, como si quiere ir a la NASA. O sea, va en virtud de su cargo, presidente del gobierno. Pero es que para que siga siendo presidente del gobierno tiene que dar explicaciones ante lo que está pasando. Incluso Aitor Esteban, que es aliado fiel de este gobierno, no dudaba en marcar distancias y en poner coto al discurso de Sánchez. Lo que vendría a querer decir es que, bueno, como no tiene que llegar la derecha, o no puede haber unas elecciones porque igual llega la derecha, pues aquí vale todo, o cabe todo. Bueno, yo creo que en algún sitio hay una raya. En este contexto, cada mensaje cuenta y, por ejemplo, Podemos o el BNG han rechazado ir a la Moncloa, dicen que para no blanquear la corrupción del PSOE, mientras que Junts, con quien Sánchez se reunió ayer, vuelve a hablar de desconfianza y pide garantías para el cumplimiento de los acuerdos. Una primera reunió, n'hi ha d'haver-hi més perquè se'ns concreti com i de quina manera vol continuar i amb quines mesures per fer possible la convicció que nosaltres demanem del compliment de l'esperit i de la lletra de l'acord de Brussel·les. Era Jordi Turull diciendo que espera que se cumplan los acuerdos de Bruselas, y es que esta desconfianza, Ángels, no se queda en palabras. Esquerra, PNV, Junts y Podemos, todos los que te he hecho referencia, son socios que se han puesto al lado del PP para exigir que Sánchez vaya al Congreso antes del 9 de julio. La intención era que incluso acudiese mañana, aunque fuentes de la presidencia de la Cámara nos confirman que no va a ser así, alegando procedimiento parlamentario y cuestiones de agenda. Josu, gracias. A vosotros. Bueno, la dureza de la oposición de Alberto Núñez Feijóo la dábamos por descontada, pero introducimos además, Ramoneda, el elemento de la desconfianza creciente de los socios. Sí, a mí realmente es una situación que me ha producido, francamente, una cierta vergüenza ajena, ¿no? El duelo entre Pedro Sánchez y Feijóo ha sido de las cosas lamentables que he visto en un parlamento. Ninguno de los dos ha estado a la altura de las circunstancias. Feijóo ya sabíamos que no tenía otro recurso que el que emplea siempre, el insulto permanente, la cadena de acusaciones sin aportación de ninguna prueba siempre. Sánchez ha entrado, creo, ha caído demasiado en la trampa, ha sido lamentable. Afortunadamente creo que Rufián ha puesto un poco las cosas en su sitio, ha hecho las preguntas correctas en un tono correcto y marcando lo que evidentemente es una de las cosas más difíciles de entender, que es que con el poder y los recursos que tiene un presidente del gobierno, que haya podido colaborar con estos ciudadanos
sin darse cuenta durante tanto tiempo y teniéndoles por personas de absoluta confianza. Aquí está lo incomprensible, aquí está el nudo difícil de deshacer y que tengo la sensación que es el que lo condiciona y lo acabará condicionando todo, porque si algún día salta una chispa de dentro, pues será una cosa, y si finalmente queda amortizado, será otra. Aquí, evidentemente, los calendarios juegan y los tiempos corren, ¿no? Pero en general, insisto, me ha parecido una sesión que no ayuda en absoluto, que no ayuda a afrontar el problema, no ayuda a crear un cierto clima de una cierta tranquilidad en la ciudadanía, y que confirma lo que me parece que es evidente desde que esto estalló, que estamos pendientes de que caiga una nueva información, y el tiempo de saber de que ya no puede caer ninguna información nueva no sabemos cuál es. Y por tanto, en buena parte todo depende de cómo acabe este enorme material que la UCO tiene que acabar de poner a disposición. Cristina. A mí me ha resultado especialmente llamativo de la respuesta del presidente del Gobierno a Gabriel Rufián, que diga no haga de la anécdota una categoría. Es decir, ¿el presidente del Gobierno realmente cree que lo que está pasando es una mera anécdota? Yo creo que en muy buena medida el problema que tiene el Gobierno ante todo lo que estamos conociendo es que se ha creído su propio relato de la lawfare, de los bulos, de los pseudomedios, de la persecución, y no ha sido capaz o no ha querido ver todo lo que se le venía encima. Pues decían, bueno, Santos Cerdán es que nos lo creíamos hasta el último momento. Llevábamos los medios de comunicación alertando desde hacía semanas, si no meses, que se estaba preparando un informe demoledor contra Santos Cerdán, que su nombre ya había surgido, que cabía pensar que había cierta lógica que si estaban implicados Koldo García y José Luis Ábalos, Cerdán podría estar de alguna manera salpicado, habida cuenta de que al fin de cuentas fue el que introdujo a Koldo García en el PSOE. Yo no sé si ha sido soberbia, si ha sido cortes de miras, pero claro, es que siguen insistiendo en que todo lo que está ocurriendo no deja de ser un tema poco menos que una cuestión menor. Y el tsunami es un tsunami enorme, que está poniendo a prueba las propias estructuras de apoyo parlamentario y también, el socio de gobierno a su persona. Yo no sé, él dice que va a continuar hasta 2027, una cosa también es lo que quiera y otra es finalmente lo que pueda hacer. Pero me resulta muy preocupante que siga siendo, bueno, veo que Moncloa ha trabajado mucho en la documentación de los casos de PP y Vox. Es decir, podrían haber dicho, vamos a dar alguna explicación, ¿no?, sobre lo que nos preguntan de los casos de los que estamos hablando. Han optado por esto del y tú y más. Bueno, si creen que esa es la vía y que esto es un tema de corto recorrido, creo que se equivocan de nuevo profundamente. Mariola. La sesión de control al gobierno se ha convertido en una sesión donde es evidente que todos los actores políticos tienen casos de corrupción o abiertos o cerrados, y este es un tema que debe preocuparnos como democracia. Es verdad que la corrupción cero, dice el presidente, no existe, pero bueno, tenemos que tener mecanismos organizativos con una estructura de gobernanza lo más depurada posible para minimizar los riesgos, y esto sirve para los partidos políticos y sirve obviamente para las administraciones públicas, las nacionales, las autonómicas, las locales, todas. Y creo que si esta sesión, que para mí ha sido muy poco edificante, pero si pudiéramos arrancar algún elemento positivo para la reflexión, sería que España necesita seguir profundizando con estrategias que depuren los mecanismos de control que hagan que la corrupción se minimice hasta límites tendentes a cero. Hay un elemento que yo veo que el presidente del gobierno se resiste todavía a abordar en toda su dimensión. Es que cualquier líder político no solo tiene que afrontar responsabilidades en términos de gestión política, también tiene que ofrecer explicaciones acerca de su capacidad y para configurar equipos, y es evidente que aquí algo ha fallado. Si tu entorno más próximo está configurado por perfiles como Santos Cerdán,
pues dice también mucho del tipo de personas con las que te gusta interactuar y con las que te gusta conversar y con las que te gusta ordenar una acción, en este caso de gobernanza de partido, ¿no? Y yo creo que esto es una debilidad que el presidente debería de explicar, y sobre todo, si tiene realmente ganas, energía y mayoría suficiente para seguir adelante, debe inmediatamente corregir. Lo debe hacer en el seno del partido, pero también en el seno de gobierno. Hemos dicho muchas veces, yo no me canso de repetirlo, que el Consejo de Ministros tiene margen de mejora. Tenemos estructuras muy poco corales, tenemos perfiles con poca fortaleza política para hacer una defensa de la gestión del gobierno, que es una gestión muy potente. Todo eso debilita también la acción de gobierno, además de los 7 años de gestión y, por supuesto, todos los casos que estamos viendo, que es imposible extraerse de ellos. Yo creo que hay otra cosa que no se puede olvidar. En esta crisis se pone muy en evidencia la debilidad de la oposición. Con una oposición fuerte, Sánchez en este momento no estoy seguro de que estuviese pensando en proyectos próximos para seguir adelante. Claro. Y es una oposición que está muy fragmentada, cada vez con un peso más fuerte de la extrema derecha arrastrando al PP, y con un líder que, bueno, ya lo hemos visto hoy, que no da para más que lo que está haciendo siempre, que es poner adjetivos lo más exagerados posibles al lado de la palabra Pedro Sánchez. Un líder que dice que no presenta una moción de censura porque no le dan los números, pero se olvida de que es una buena oportunidad para plantear su propuesta de país, para plantear, para plantear sus propuestas para España. Cristina. Pero también tenemos un presidente del gobierno que argumenta que no convoca elecciones. Habría otra vía, que sería su dimisión y la elección de otro presidente o presidenta socialista. Pero bueno, y un presidente del gobierno que admite que no convoca elecciones porque las iba a perder. O sea, bueno, ya las perdió en 2023, pero que no convoca elecciones porque después vendría un gobierno del PP y Vox. Yo es la primera vez que veo a un presidente del gobierno, hombre, cada presidente del gobierno, cuando hay un adelanto electoral, una disolución anticipada de las cámaras, evidentemente evalúa cuáles son sus posibilidades de ganar o de perder. Pero es que el argumento de Sánchez es: no convoco elecciones porque voy a perder el gobierno. Es decir, el liderazgo de Feijóo, yo no veo que hoy por hoy no es un liderazgo a efectos internos en el PP débil, ni mucho menos. Pero claro, es la asunción de, señores, no convoco elecciones porque sí, porque tengo que salvar a los españoles de sí mismos, no vaya a ser que voten mal. Enseguida vamos con lo de la ponencia del Partido Popular, pero déjenme que les cuente con detalle algo a lo que he hecho referencia al presidente del gobierno cuando respondía a Santiago Abascal, que tiene que ver con ese préstamo que recibió Vox de un banco húngaro vinculado al presidente ultra Víctor Orbán. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola de nuevo, buenos días, Ángel. Porque desde las 8 estamos contando que Vox devolvió ese préstamo, esos 6 millones y pico prestados, que los devolvió de golpe, los devolvió el mismo día. Hizo 8 movimientos distintos, 8 remesas, y en un solo día devolvió más de 6 millones de euros. A pesar de las sospechas que levanta esa operación, por ahora no ha habido ninguna explicación de la ultraderecha, y tampoco la ha habido hoy en el Congreso de los Diputados, evidentemente. Sí, 6,5 millones de euros a tocateja devueltos en un solo día, el 6 de septiembre de 2024. Así lo reflejan los datos del expediente bancario de Vox en manos de Anticorrupción a los que ha accedido la SER. Queríamos preguntar, Ángels, a la formación ultra de dónde obtuvo esta millonaria liquidez para afrontar el pago en un solo día, por qué efectuó el abono en 8 remesas en lugar de en una única transferencia, si acaso fueron distintas personas las que afrontaron los pagos, o desde qué cuentas fueron realizados los envíos, y no han querido ofrecer explicaciones. El préstamo fue concedido un año antes por el banco húngaro vinculado a su presidente, el también ultra Orbán. Una tercera parte de ese banco, el MBH, está controlado por Víctor Orbán a través del Fondo Corvinus Internacional. Además, casi la mitad de sus acciones pertenecen al magnate Lorin Mészáros, amigo de la infancia del presidente húngaro. Pero la Fiscalía no ve delito en esta operación porque no se trata de una donación, sino que el dinero fue devuelto, y además con intereses. Además de los 6,5 millones de principal, Vox abonó más de 1 millón en intereses. No hay delito en esta operación concreta, pero sí graves irregularidades en otras operativas que no se
persiguen por la vía penal porque ya habían sido sancionadas administrativamente. El Tribunal de Cuentas ha multado al partido de Abascal con 862.000 euros por financiarse irregularmente entre 2018 y 2022. Campos, gracias. Hasta luego. A eso se refería ese préstamo y a esa devolución, en un solo día, con 8 movimientos bancarios, Vox devuelve más de 6 millones de euros. Precisamente su relación con la ultraderecha, o definir cómo tiene que ser esta relación, es algo que esperamos del Congreso del Partido Popular, y para eso era importante conocer por dónde iba a ir la ponencia política. David Junquera, buenos días. Buenos días, Ángel. Esa ponencia ideológica que marca las líneas básicas de por dónde va a ir ideológicamente, de por dónde va a ir el partido, es un marco base que todavía tendrá que recoger las enmiendas de las distintas familias dentro del PP, pero que por ahora no recoge, Junquera, ninguna sorpresa llamativa. No, ninguna sorpresa llamativa, y decías, vamos a tener que esperar al Congreso para clarificar esa relación del PP con Vox, pues vamos a tener que seguir esperando después del Congreso. No se han complicado mucho la vida los ponentes, la verdad, que hacen lo esperado, asumir el ideario Feijóo con una redacción lo suficientemente ambigua para dejar manga ancha cuando llegue... cuando llegue la hora de las decisiones peliagudas. No podemos olvidar, no obstante, que nos encontramos ante una ponencia que puede ser enmendada. Este es un texto que es un texto inicial, es un texto, digamos, fundamental de lo que son los principios, valores e ideas de nuestro proyecto político, el Partido Popular, pero que ahora se tendrá que enriquecer fruto de las enmiendas, de las propuestas y de los debates. Habla Juanma Moreno de debate, pero debate, lo que se dice debate, pues la ponencia orilla a los más controvertidos, los que tensan las costuras del partido. No dice nada de aborto o eutanasia y se cuida mucho, como contábamos, de pringarse en la relación con Vox. Los de Abascal no son mencionados, pero sí se muestra rechazo a los cordones arbitrarios o a las mayorías incoherentes, dejándose la puerta abierta a pactar con quien se quiera, pues por lo que pueda pasar. Sí está en el texto el prometido endurecimiento en materia migratoria. La ponencia aboga por quitar las prestaciones no contributivas a los inmigrantes irregulares. También pretende desmontar la ley trans, acabando con la autodeterminación de género en menores de edad. No hagamos que los chavales tomen decisiones que en un momento dado no puedan revertirse, que lo hagan en el momento adecuado y asesorados y acompañados por sus familias y por el consejo profesional. Era Almazcurra, la redactora del texto. Más cosas en nombre del bilingüismo cordial. Dice la ponencia que el PP velará por el uso de la lengua común en el Congreso y dejará las cooficiales para el Senado. Se prohibirán indultos a los delitos por corrupción, o se aboga también por quitarle las prestaciones a los desempleados que rechacen trabajos de forma reiterada. Son algunas de las medidas de este documento de 37 páginas que ahora tiene que ser enmendado. Pero a ver quién es el valiente que enmienda el ideario, pues de un Feijóo que ha sido votado por el 99,72% de los votantes del Congreso del PP. Junquera, gracias. Me voy a toser, tranquilamente. Hasta luego. Tampoco hace falta que la ponencia defina mucho cuál es la relación del PP con Vox, porque conocemos cuál es la relación del PP con Vox, porque aunque salieron de los gobiernos, en algunos gobiernos autonómicos, sí que es verdad que su huella está marcada en los presupuestos que se han aprobado en estos gobiernos autonómicos, que ha aprobado el Partido Popular junto con la ultraderecha. Os pido prácticamente un titular, mucha brevedad, pero no parece, Ramoneda, que vaya a haber mucho debate ideológico. No, aunque evidentemente se ve que ya se van acercando posiciones, como era imaginable, en inmigración, en limitación de prestaciones sociales, en reagrupamiento familiar, en política climatológica, en todas estas cosas, ¿no? La realidad es muy simple. El PP a día de hoy solo tiene una opción para aspirar a gobernar, que es una alianza con Abascal, una alianza con la extrema derecha. No hay en este momento un panorama que pueda hacer parecer que hay alguna otra alternativa. Ni Junts ni creo que el PNV están en condiciones, y esto es significativo. Es decir, en España durante mucho tiempo la alternancia se ha hecho por la vía del centro, fundamentalmente PNV, las derechas catalanas y vasca y Convergencia iban de un lado a otro según las mayorías se dibujaban, y así se hacía la alternancia. Esta época, de momento, parece que ha pasado porque el PP no es capaz de atraer a estos sectores. Mariola, esta es la cuestión, ¿no? El Triángulo de las Bermudas ha hecho irrelevante el contenido de la ponencia del Partido Popular, incluso para los críticos, que también los hay en el Partido Popular. Sí. Ahora está esperando todo el partido a que si caiga Pedro Sánchez y lleguen a la Moncloa. No era de esperar que no clarificara nada sobre el modelo de relaciones con Vox, pero ojo, de todas maneras,
vamos a ver si hay o no debate. Las enmiendas siempre dicen aquello de que las carga el diablo y tienen que llegar enmiendas no solo de las organizaciones territoriales, que podemos esperar que a lo mejor no haya nada muy llamativo, pero sí de enmiendas a título personal de algunos militantes. Y bueno, a lo mejor sí se ve inmerso en debates sobre el modelo de relaciones con Vox o sobre otras cuestiones que soslaya. ¿Está abortada ya la rebelión de Ayuso con el tema de las primarias? Hombre, pues el sistema que han optado los ponentes yo creo que puede dar satisfacción a Ayuso, porque bueno, van a un modelo a fin de cuentas muy similar al de la elección de un presidente del gobierno, nacional o autonómico, y es que en la elección de compromisarios, los compromisarios deberán revelar cuál es el candidato al que apoyan antes de ir a ese proceso de elección de los delegados.